Con su venia, diputado presidente, diputadas y diputados, la administración de Enrique Peña Nieto pasará a la historia como una de las peores evaluadas por la sociedad. Sus bajos niveles de aceptación son fruto de la ineficiencia e inequidad y también ineficacia para cumplir sus principales metas de gobierno en materia de política interior y por llevar al país a una situación insostenible en diversos ámbitos. No se puede hablar de gobernabilidad democrática cuando fueron desaparecidos 43 normalistas, arrancados con violencia de sus familias por fuerzas criminales asociadas a los agentes del Estado. No es posible hablar de estabilidad social cuando ocurren masacres como las de Tanguanato en Michoacán, en las que cayeron 42 presuntos delincuentes y un efectivo federal. No se puede hablar de un país en paz cuando existe un malestar generalizado y bienestar por la incapacidad del gobierno para proporcionar seguridad y bienestar a los mexicanos. No diré nada que no hayan dicho cientos de miles de mexicanos desde muchísimas trincheras a lo largo y ancho del país. El proyecto político neoliberal ha dejado a México en un estado lamentable, desastroso, cancelando el futuro de nuestra sociedad a partir del entreguismo económico y político. No, Peña Nieto no ha logrado recuperar la tranquilidad ni ofrecernos un Estado de Derecho como insinúa en su tercer informe. No ha cumplido ni cumplirá a las familias mexicanas su promesa de mayor seguridad en su patrimonio, en sus libertades y en su integridad física. Los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya y otros, como lamentables ejemplos, han mostrado la falta de respeto a los ciudadanos y sus derechos, la incapacidad de las instituciones manejadas como cotos personales de sus titulares para generar condiciones que les permitan a los mexicanos ejercer su derecho a la seguridad, a la justicia. Únicamente provocan esquemas de corrupción sin precedentes. Vivimos la más grande crisis humanitaria de que tengamos memoria. Esta crisis se expresa en 60,000 muertos, más de 12,500 desaparecidos, 21,000 ejecuciones y decenas de periodistas y comunicadores asesinados, y a lo largo y ancho de este territorio. La violencia contra la mujer en algunas entidades de la República, como el Estado de México y Veracruz, es un grave síntoma de esta crisis humanitaria por la que estamos atravesando. Las autoridades federales han sido omisas ante el incremento de los feminicidios. Este gobierno arroja un saldo rojo en materia de violencia de género que debemos detener. La corrupción y la impunidad en las más altas esferas del gobierno ha crecido en el actual sexenio hasta alcanzar niveles insospechados. El presidente de la República no ha aclarado de cara a esta sociedad el posible conflicto de intereses en que se vio involucrado con el escándalo de la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec y su relación con los negocios del Grupo IGA, empresa consentida desde que fue gobernador del Estado de México. La exoneración que de él hizo el secretario de la Función Pública es una gran farsa que debería provocar la renuncia inmediata de este. Pero parece que la condena pública aquí no es suficiente. Desde esta tribuna vaya una calurosa felicitación al pueblo guatemalteco. Peña debería someterse a una investigación independiente del Congreso y disipar la duda que persiste aún sobre el posible conflicto de intereses en que incurrió, en lugar de ofrecernos logros insignificantes de combate a la corrupción en el aparato burocrático. Durante las pasadas elecciones, el gobierno federal volvió a utilizar los programas sociales en beneficio de los candidatos de su partido PRI Verde,
regresando a las prácticas más nefastas de compra de voto que creíamos haber superado. Con ello le hace un gran daño a nuestro sistema político y crea un clima de desconfianza para los procesos futuros electorales. Los recientes cambios en el gabinete son un señuelo que, a la vez de la vieja usanza del PRI, pretenden engañar a la población sobre un posible viraje en las políticas públicas. Nosotros no nos engañamos y estamos aquí para decirlo. Nosotros no nos engañamos y estamos aquí para decirlo. Son la misma gata pero revolcada. Antonio Meade, que fracasó en su intento de limpiar la imagen internacional del país por la violencia generalizada y la corrupción que vivimos, sin conseguirlo. Ahora es premiado con la Secretaría de Desarrollo Social, que ha sido utilizada como fábrica de votos para el PRI. Rosario Robles se sostiene en el gabinete a pesar de que dejó 2 millones de pobres más en su gestión, de acuerdo con las propias cifras del Coneval. En la Secretaría de Educación se coloca a un peón del presidente, antes de pensar en resolver los grandes problemas por los que atraviesa nuestro sistema educativo y las necesidades de millones de educandos. En su gran mayoría permanecen intactas las barreras que impiden en México el acceso a los derechos, las libertades y los bienes que se obtienen del esfuerzo común, que es el centro de la paradoja. Los programas sociales, en la lógica de la economía neoliberal, que en lo único que piensan es producir fabricación de pobreza. Que se escuche, en este país la pobreza es un gran negocio. No es de extrañar que se mantenga en gobernación a Osorio Chong, encargado de esta maltrecha gobernabilidad y de la inseguridad pública que padecemos, responsable directo de la fuga del Chapo Guzmán, a pesar de que nos prometieron que no se volvería a fugar. Con estos datos, señoras y señores legisladores, es claro que el balance es negativo que hacemos de la política interior de Peña Nieto. Para Morena, México requiere urgentemente un cambio de régimen porque actualmente no hay democracia verdadera y la gobernabilidad es muy frágil. Nuestro país requiere un cambio que permita devolver a la ciudadanía el derecho de elegir libremente a sus gobernantes y, sobre todo, decidir sobre sus asuntos vitales para la regeneración de la República. Esta transformación del régimen pasa por promover la revocación del mandato como derecho que debe ejercer los ciudadanos cuando sus gobernantes no cumplan o incurran en conflicto de intereses. Si no logramos este cambio, nos seguirán mintiendo. Ayotzinapa nunca más, es cuando.